Después de un mes de la trágica muerte de Valeria Afanador, sus padres han roto el silencio y lo que confesaron dejó a todos helados. Un testimonio escalofriante que pone en duda la versión oficial y destapa un misterio lleno de dolor, negligencia y posibles encubrimientos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación podría cambiarlo todo. El eco de la voz del padre de Valeria retumbó en los medios desde el primer momento: nuestra hija no salió sola del colegio. Esa frase, pronunciada entre lágrimas, fue el inicio de una confesión dolorosa que rápidamente se convirtió en un grito de indignación. Para ellos, esa convicción no era una simple sospecha, era una verdad que surgía de conocer a su hija, de haber compartido con ella cada gesto, cada miedo, cada una de sus limitaciones. Valeria, de apenas 10 años y con síndrome de Down, era una niña alegre, pero muy vulnerable. Sus padres sabían que no tenía la capacidad de decidir sola salir del colegio, atravesar un área con arbustos y acercarse a un río. Para ellos, pensar en esa posibilidad era imposible. En su testimonio, insistieron en que algo más tuvo que ocurrir, alguien tuvo que hablarle, persuadirla o incluso llevarla. Ella no tenía esa autonomía. Era inocente, confiada, y necesitaba supervisión constante. No es posible que se haya ido sin que alguien más interviniera, repitió su padre con voz quebrada. En esas palabras estaba el peso de un dolor que no encontraba explicación. No se trataba solo de la desaparición de su hija, sino de la certeza de que algo o alguien había roto la rutina y la seguridad de Valeria en el lugar que supuestamente debía protegerla, su colegio. Su madre, aún más devastada, confesó que la ausencia de su hija en las aulas no podía ser producto de un descuido infantil. No aceptamos que nos digan que simplemente se fue hacia el río, eso no es verdad. Mi hija no entendía el peligro, y alguien tuvo que inducirla. Para ella, la hipótesis oficial nunca encajó con lo que sabía de su pequeña. La familia convirtió esa declaración en su bandera. Día tras día, repitieron a los medios y a las autoridades que el relato de que Valeria desapareció sola no tenía sustento. Para ellos, aceptar esa versión era aceptar la mentira, era callar las fallas y las negligencias. Esa confesión inicial, tan contundente como desgarradora, fue lo que encendió la indignación pública. El dolor de unos padres que se negaban a creer en la versión simple y fría de una desaparición accidental se transformó en la semilla de un caso que, desde el primer momento, estuvo rodeado de dudas. Y así, mientras Colombia entera buscaba a Valeria, sus padres ya habían hecho una advertencia clara: lo que pasó con su hija iba mucho más allá de lo que querían hacer creer. Los padres de Valeria no tardaron en señalar al lugar donde todo ocurrió, el colegio. Con la voz quebrada, pero firme, denunciaron lo que para ellos fue una cadena de fallas imperdonables. Desde el primer día, sintieron que la institución que debía velar por la seguridad de su hija actuó con indiferencia, con descuido y, lo más grave, con ocultamientos. El colegio nos falló, confesó el padre en una entrevista, dejando claro que la confianza depositada en esa institución había sido traicionada. Cada detalle que recordaban se convertía en una herida más profunda. Para ellos, no se trataba solo de una tragedia fortuita, sino de la consecuencia de negligencias que pudieron haberse evitado. Uno de los puntos que más indignación generó en la familia fue la falta de información clara desde el inicio. Según relataron, en las primeras horas tras la desaparición no recibieron respuestas concretas, no sabían cómo había salido Valeria, quién la había visto por última vez ni qué protocolos de emergencia se habían activado. Esa confusión alimentó la desconfianza. Con el paso de los días, las sospechas se hicieron más grandes. La madre aseguró que existían huecos en la reja perimetral del colegio que pudieron haber facilitado la salida de Valeria, pero esos huecos fueron tapados después de su desaparición. Nosotros mismos vimos que hicieron cambios en la estructura. Eso, para nosotros, es evidencia de que quisieron ocultar algo, confesó con dolor y rabia. Otra de las denuncias fue sobre las cámaras de seguridad. Para los padres resultaba inexplicable que en un caso tan delicado, las grabaciones entregadas no tuvieran audio. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI un colegio privado tenga cámaras que no registran sonido? Eso nos parece una burla, dijo el padre, sugiriendo que alguien podría haber manipulado o restringido la información disponible. También señalaron que algunos testimonios de directivos y profesores no fueron incorporados desde el comienzo en la investigación oficial. Nos dimos cuenta de que había declaraciones importantes que no estaban en el expediente. Eso no puede ser un descuido, sentimos que fue intencional, revelaron, insistiendo en que el colegio actuó con poca transparencia. Para la familia Afanador, el colegio no solo falló en custodiar a Valeria, sino que después intentó proteger su imagen en lugar de buscar la verdad.
Esa confesión dolía tanto como la pérdida misma, porque significaba que mientras ellos lloraban la desaparición de su hija, la institución parecía más preocupada por evitar un escándalo que por encontrar respuestas. No queremos venganza, queremos justicia. Lo que pasó con Valeria no fue un accidente aislado, fue producto de descuidos graves, sentenció la madre, al borde del llanto. Ese clamor resonó en todo el país. Las confesiones de los padres se convirtieron en la voz de miles de familias que empezaron a preguntarse, ¿qué tan seguros están realmente nuestros hijos en sus colegios? La indignación crecía, y el colegio quedaba cada vez más acorralado frente a la opinión pública. El 29 de agosto de 2025, cuando los medios anunciaron que el cuerpo de Valeria había sido hallado a orillas del río Frío, a pocos metros del colegio, los padres quedaron en shock. Por un instante pensaron que al fin tendrían respuestas, pero la realidad fue otra. Lo que encontraron fueron más dudas, más indignación y una confesión desgarradora que repetirían una y otra vez. Ese cuerpo no estuvo ahí desde el principio. Ellos conocían cada paso de la búsqueda. Durante 18 días vieron como más de 200 personas, entre bomberos, policías, rescatistas y voluntarios, recorrieron cada centímetro de la zona. Vieron drones sobrevolando, perros entrenados olfateando y equipos especializados revisando los alrededores del colegio. Y sin embargo, nada. Durante más de 2 semanas, la tierra, el agua y los arbustos guardaron silencio. ¿Cómo era posible que, después de tantas inspecciones, el cuerpo apareciera justo allí, en un lugar ya revisado una y otra vez? El padre fue tajante en su declaración: yo estuve presente en esas búsquedas. Caminamos con la policía, con los bomberos, pasamos por ese mismo lugar y no encontramos nada. Es imposible que Valeria hubiera estado ahí desde el primer día. Eso significa que alguien la puso ahí después. La madre, con la voz rota, coincidió. Para ella, pensar que su hija estuvo sumergida, invisible, todo ese tiempo, era inadmisible. Su dolor se mezclaba con la certeza de que algo no cuadraba. Si realmente hubiera estado ahí desde el comienzo, la habrían encontrado en las primeras horas. Yo no puedo aceptar esa versión. A mi hija la movieron, alguien la llevó ahí, confesó con lágrimas. La hipótesis de los padres no era una simple intuición. Había detalles que alimentaban su convicción. Uno de ellos fue el estado del cuerpo. Aunque medicina legal aseguró que la muerte se produjo el mismo día de la desaparición y que no había señales de violencia, los padres insistieron en que la condición en que fue hallada no correspondía con casi 3 semanas bajo el agua. Nos dicen que estuvo ahí todo el tiempo, pero nosotros vimos fotos, vimos la zona, y no creemos esa explicación. Para nosotros, la verdad es otra, declaró el padre. Esa confesión encendió aún más la indignación pública. No se trataba de una familia incapaz de aceptar la pérdida, sino de unos padres que habían seguido de cerca cada minuto de la búsqueda. Su testimonio tenía peso porque eran testigos directos de los operativos. Ellos vieron lo que nadie podía negar, que ese lugar ya había sido inspeccionado en múltiples ocasiones. Además, reforzaron la idea de que el colegio sabía más de lo que decía. Para ellos, si alguien pudo haber movido el cuerpo de Valeria, debió ser alguien con acceso, alguien que conociera los tiempos de la búsqueda y que supiera cómo actuar sin ser visto. Esto no lo hizo cualquiera. Aquí hay manos que quisieron engañarnos y hacernos creer que Valeria estuvo sola, cuando claramente no fue así, sostuvo el padre. La confesión de la madre fue aún más cruda: nos arrebataron la posibilidad de encontrarla con vida. Nos arrebataron la verdad. Y ahora quieren que aceptemos que simplemente se ahogó, pero nosotros sabemos que eso no es así. No descansaremos hasta que se diga todo lo que realmente pasó. Así, el hallazgo que debía cerrar un capítulo de dolor, abrió en cambio uno de indignación. Los padres de Valeria no aceptaron la versión oficial. Para ellos, lo que ocurrió ese 29 de agosto no fue el final de la búsqueda, sino la confirmación de que alguien más había intervenido. Y su confesión se convirtió en un nuevo símbolo de resistencia, la lucha de unos padres que se niegan a que la verdad de su hija quede enterrada bajo el silencio. Cuando los resultados de la necropsia se hicieron públicos, la versión oficial parecía clara: Valeria Afanador murió por ahogamiento el mismo 12 de agosto de 2025, el día en que desapareció. Según medicina legal, no había señales de violencia física ni sexual, en su cuerpo se encontraron agua y residuos de pantano, lo que confirmaba la causa del deceso. Sin embargo, para los padres, esa explicación no era suficiente. Su confesión fue contundente: nuestra hija no se fue sola. Alguien la indujo a salir. Desde el primer momento, insistieron en que no aceptarían una verdad a medias.
La madre, con la voz temblorosa, repitió en varias entrevistas, no vamos a conformarnos con lo que dicen los papeles. Valeria no tenía la capacidad de huir sola. Necesitaba ayuda constante, necesitaba guía. Mi hija no se fue por voluntad propia, alguien la llevó. El padre reforzó esas palabras con indignación, lo que queremos no es resignación, es justicia. No podemos quedarnos tranquilos sabiendo que una niña vulnerable murió en condiciones que aún no están claras. Queremos que se investigue hasta el final, que se identifique quienes fallaron y quienes tuvieron responsabilidad en lo que pasó. Para los padres, el colegio era el primer eslabón de esa cadena de responsabilidades. Lo acusaron de no proteger a Valeria y de, incluso, obstaculizar la búsqueda de la verdad. Mientras nosotros llorábamos la desaparición de nuestra hija, la institución parecía más preocupada por cuidar su imagen que por ayudarnos a encontrarla, confesó la madre. Ese sentimiento de traición era una herida que no sanaba, confiaron en el colegio para cuidar a su hija, pero hoy sentían que esa confianza se convirtió en abandono. El padre fue más allá en sus declaraciones, asegurando que había un intento deliberado de silenciar la verdad. Se ocultaron testimonios, se alteraron escenarios, se entregaron videos incompletos. Todo eso no es casualidad, es encubrimiento. No vamos a permitir que la muerte de Valeria quede como una simple anécdota. Las confesiones se convirtieron en un grito de resistencia. La familia no hablaba solo desde el dolor, sino desde la convicción de que su hija merecía algo más que un acta forense. Querían justicia real, justicia ejemplar. Pedían que se investigara no solo a la institución educativa, sino también a cualquier persona que hubiera podido manipular las circunstancias de la desaparición y el hallazgo del cuerpo. La madre, en una de sus intervenciones más desgarradoras, confesó, lo más duro no es solo perder a mi hija, sino sentir que nos quieren imponer un relato en el que no creemos. Nos quieren convencer de que todo fue un accidente, pero yo no puedo dormir sabiendo que detrás de la muerte de Valeria hubo negligencia, hubo indiferencia y quizás hubo manos que todavía no se señalan. Ese clamor fue escuchado por miles de familias en todo el país, que hicieron eco del dolor de los Afanador. Padres y madres comenzaron a preguntarse qué tan seguros estaban realmente sus hijos en las instituciones educativas. La historia de Valeria dejó de ser un caso aislado para convertirse en un espejo de las fallas del sistema. El padre cerró una de sus últimas declaraciones con una promesa que caló hondo, no vamos a descansar hasta que se sepa toda la verdad. No buscamos venganza, buscamos justicia. Queremos que Valeria sea recordada, no como una víctima más, sino como el símbolo de un cambio. Queremos que su muerte sirva para que ningún otro niño vuelva a sufrir lo que ella sufrió. Así, el último capítulo de esta historia no se escribe con puntos finales, sino con signos de interrogación. La confesión de los padres sigue siendo un llamado abierto, un eco que exige respuestas, transparencia y justicia. Valeria ya no está, pero su voz permanece en la de sus padres, que juraron no guardar silencio hasta que la verdad salga a la luz. ¿Qué opinas de las declaraciones de los padres de Valeria? ¿Crees que hubo negligencia, encubrimiento o simplemente un accidente trágico? ¿Quién debería responder por la muerte de esta joven? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte y saber lo que piensas. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video para que más personas conozcan la verdad detrás de esta historia.